Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. A pesar del calor, frío, calor, lo que haya, lo que nada se interpone a la reunión de la iglesia, ¿no es cierto? Siempre la iglesia firme, y más un domingo, bueno, hoy Santa Cena, celebramos algo tan especial, ¿no es cierto? Y bueno, y así también es la vida, a veces frío, calor, ¿no? También en el clima se ve también las situaciones y bueno, esto el Señor lo ha propuesto así, no debemos quejarnos, darle gracias a Dios y gracias de poder estar en su casa una vez más, siempre compartiendo las alabanzas, bendiciendo a este Dios tan grande, al cual le debemos todo. Siempre digo esto, le debemos todo, eternamente agradecido de que un día haya venido el Señor a nuestras vidas, siempre, siempre, y recordemos eso siempre, y recordemos el llamado que el Señor ha hecho. A nosotros nos ha llamado el Señor y es motivo de alegría permanente y de gozo permanente, más allá de toda situación, ¿cierto? Amén. Y bueno, y esta vez me ha tocado a mí y el tema de hoy, bueno, había una imagen que se llama Confirmando la invitación, ¿sí? Y hay como una tarjeta de invitación, ¿no es cierto? Y para hablar de esto, porque uno dice una invitación, tiene que ver cuando uno lo invitan a un lugar, como será una iglesia, o lo invitan a una fiesta. Siempre cuando hablamos de invitación, siempre tiene que ver más con el tema de la fiesta, ¿sí? Y antes que nada, quería hablar, bueno, justo del estado de ánimo, ¿no es cierto? El estado de ánimo de las personas muchas veces, nosotros, como hoy que hace calor, tenemos este ánimo, a veces nos dan ánimos o las cosas externas influyen sobre nuestro cuerpo y bueno, y también modifican el ánimo para hacer las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y sabemos que el ser humano está un poco condicionado por las cosas y eso hace que varíe su estado de ánimo, ¿sí? Varíe el estado de ánimo de las personas. Es muy común el estado de ánimo de las personas. Y bueno, sin sacarle lugar a Joana, que está por ahí, pero voy a hacer una introducción de los 4 estados de ánimos que tiene que ver la ansiedad, la hostilidad, la tristeza y la alegría. Esos son los 4 estados de ánimos, ¿sí? En esto no soy muy conocedor, pero quería ver esto porque era los distintos estados de ánimos, ¿no? Y la ansiedad, bueno, que todos conocemos, que es una reacción de alarma que nos mantiene alerta sobre algo, ¿no? Que cuando uno está ansioso y espera recibir algo, o no llega algo a tiempo, o tal vez una noticia nos pone ansioso de saber las cosas, ¿no? Eso a todos nos pasa, ¿no es cierto? Los chicos se ponen ansiosos también, bueno, eso es general, ¿no? Después otro estado tiene que ver con la hostilidad, que es un estímulo externo que nos genera malestar, todo lo que es aquello que nos pone mal, que es hostil, que va en contra de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, la tristeza, ya sabemos lo que es la tristeza, esa emoción que nos hace desanimar, nos agarra melancolía, que tiene que ver con las pérdidas muchas veces y nos queda una tristeza, ¿no? Pero, digamos, lo que quiero hacer referencia es a la alegría, ¿sí? Que es la sensación placentera y de disfrute. Es la más preciada y buscada por el hombre, ¿sí? Y que no siempre es conseguida, porque es la verdad, ¿no? Si la alegría tiene que ver un poco con la felicidad, un tema dificilísimo, ¿no? Si nos preguntan, Gustavo, ¿sos feliz? ¿Realmente sí, feliz? Sí, somos felices, ¿no? Porque hay algo que está adentro nuestro. La felicidad no viene de afuera. El cristiano se ha dado cuenta que la verdadera felicidad es la que surge de adentro, porque Dios está dentro de uno. Amén. Una vez a una persona que era china, creo que se había convertido al cristianismo, había una cosa que le había llamado la atención más que otra, porque él creía en sus dioses y después cuando conoce a este Cristo de amor, él nunca pensó porque él siempre pensaba que tenía que ir a un templo a adorar a su Dios y que Dios estaba en un lugar.
pero cuando él conoce a Cristo, la sensación maravillosa que siente es que Dios está dentro de uno, que Dios está dentro de uno. Y eso, claro, no es una cosa externa, es una cosa interna. Y eso a él lo impactó eso, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con nuestra vida, que hay un Dios dentro nuestro que nos va guiando, ¿no es cierto? Y que nosotros le vamos dando lugar a nuestra vida y obviamente, dice, si Él nos compró y dice que ya no somos más nuestros, somos de Él, uno se rinde a Él y que sea lo que Dios quiera en esta vida. Y eso es lo mejor que nos pueda pasar, que sea lo que Dios quiera. Entonces, volviendo entonces a la alegría, y bueno, justamente tenemos que hablar de las fiestas, ¿sí? Y bueno, venimos de las fiestas que hemos pasado y por ahí durante el año que pasó y bueno, vamos pasando cosas, ¿no? Y obviamente después la fiesta parece como si fuese algo que nos mueve un poco, ¿no? A cada uno de nosotros nos puede mover un poco y qué bueno, ¿no? La fiesta porque es algo lindo, uno se reúne con familiares, ¿no es cierto? Y hay gente que espera la fiesta para estar acompañado, para encontrarse con ese pariente que quizás nunca, en todo el año no se ve, pero ese año se ven y bueno. Y bueno, y la historia de la Navidad, del Año Nuevo. Bueno, y yo en mi niñez, algo que me encantaba era la Navidad, ¿no es cierto? De llegar a esa fecha tan maravillosa, ya en diciembre, el mes ya hermoso diciembre con todo lo que trae y todos esos preparativos, a mí de niñez me encantaba. Y el hecho de que iba a nacer Jesús, ese niñito en ese pesebre, a mí me ha encantado, no sé ustedes, y siempre me quedó muy grande esto de la fiesta, ¿no? Y en sí todas las fiestas, en sí. Ahora, cuando uno va creciendo, cuando uno va aumentando la edad, ¿sí? Que ya uno tiene algunos que otros años, parece como que esas fiestas ya no tienen la misma fuerza, ¿no? Las fiestas en general, ¿sí? Y parece siempre, si uno analiza las fiestas, puede ver cómo hay un inicio, ¿no? Todo un preparativo, ¿no? Me acuerdo hace poco fue el cumpleaños de mi nieto y bueno, y nos movimos toda la familia y preparamos un lugar así, y era todo de acá para allá, y hay todo un inicio, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Por la celebración. Siempre una fiesta tiene que ver con una celebración, ¿no es cierto? Y bueno, y después hay como, se llega a un punto, después hay un desarrollo de la fiesta, una meseta, vamos a decir, y después hay como una caída, es como que después se va terminando todo, y ven que, terrible, ¿no? Hasta el cumpleaños más hermoso, me acuerdo que uno pone cosas y después al final empieza a sacar las cosas, la gente se va, ¿no? Se terminan las charlas, bueno, me voy, ¿no? Y se termina ese encanto que tiene la fiesta, que lo más importante de la fiesta son las relaciones, ¿no? Lo bueno no es quedarse sentado, lo bueno es compartir, estar, ¿no? Eso es algo maravilloso, ¿no? Y bueno, yo tengo un cuñado que ya hemos pasado muchas navidades y años ya, 26 años de que estoy casado con Patricia, que justamente hablamos de eso. Y cuando llega la fiesta, me dice, andá llamando a la grúa de Escordina, dice, para levantarla, porque ya se viene cayendo la fiesta. O sea, por más ganas que uno tenga, esa fiesta ya no es lo mismo. Y es como que se cae la fiesta, ¿no? Y siempre me acuerdo de esto y me río, ¿no? El tema de la fiesta. Y bueno, será que a medida que crecemos las fiestas van perdiendo esa emoción, o sea, nos vamos haciendo grandes y quizás esa fiesta que uno de niño anhela tanto, después empieza a analizar y no es tan así, porque parece que uno que se va a encontrar con algo súper maravilloso y no es tan así. Después volvemos, como que es una imaginación que vuelve a la realidad y volvemos a estar en la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la reunión de la Iglesia de Cristo es una fiesta, eso es importante y eso quiero recalcar, que una fiesta que va en aumento, es una fiesta que va en aumento. Y si analizamos la palabra, y bueno, ahora cuando empecemos a analizar, vamos a ver por qué. ¿Y por qué el tema de confirmando una invitación? Porque el Señor nos ha hecho una invitación a una fiesta. Y bueno, una fiesta sabemos que tiene
digamos, una característica que es la parte que invita y la parte invitada, ¿no es cierto? Y bueno, y el motivo va a ser celebrar, alegrarse, gozarse. Eso tiene que ver un poco más que nada con el deseo de Dios que quiere con nosotros, de llegar a nuestras vidas para que nuestra vida no sea una cosa monótona y siempre lo mismo y una rutina, sino para que vaya en aumento, ¿no? Y cuando nuestra relación con Dios va en aumento, vamos desarrollando ese gusto de fiesta con Él, porque estar con Dios es una fiesta, porque vino a nuestro corazón y nos agranda el corazón, nos da fuerza, nos da vida. Eso es lo que tiene que tener una fiesta. A veces las fiestas son aburridas y se caen, pero este Dios tan maravilloso quiere que esta fiesta en nosotros, esta relación con Él, vaya en aumento. Y hay una historia en la palabra de Dios donde Jesús es invitado a comer en una fiesta, y vemos en la historia muchas veces de la palabra cómo Jesús era invitado, ¿sí?, a comer así y a fiestas por amigos. Y en una parte de la palabra dice que es invitado por un gobernante, un hombre importante. Entonces Jesús empieza a enseñar sobre el tema de la invitación. Si te invitan, no te vayas adelante, andate atrás, para que el que te haya invitado después te haga venir adelante, ¿no es cierto? Todo, empieza a enseñar muchas cosas maravillosas y eso, ¿no? Entonces, cuando termina de enseñar eso, hay un hombre que va a decir una frase que da pie a esta parábola de Jesús que está en Lucas 14, capítulo 14, del 15 al 24 que vamos a leer, ¿sí? Y acá comienza una parábola que es la parábola de la gran cena, ¿sí? Y acá vamos a ver una cena, una fiesta, donde la vamos a leer esto que decía este hombre. Empieza diciendo: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, con Jesús, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Hay una frase maravillosa que eso le da pie a Jesús a contar esto. Y es lo que hoy quiere hablarnos Jesús, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos, fíjense qué detalle acá, ¿no? Si a uno nos invitan a una gran fiesta, ¿quién se niega? Pero miren qué cosa en este caso, dice que y todos a una comenzaron a excusarse, no querían ir. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjense las variantes, diferentes excusas que estaba poniendo la gente, ¿no es cierto? Y seguimos. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado el padre de familia, ¿sí? Este es el versículo. Fíjense, ahora este señor es un padre de familia, ahí hay un cambio, y Jesús quiere llevar, refiriéndose a esta persona, y lo nombra como padre de familia, dice. Y dijo a su siervo: ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Qué terrible, ¿no? Qué terrible esto, porque y qué palabra práctica está dando Jesús, qué parábola, quizás difícil, ¿no es cierto? Porque había un propósito, ¿no? Que el propósito de esta persona es invitarlo porque había una alegría que quería compartir con otros. Obviamente una fiesta a solas es imposible. Y acá podemos ver razones con respecto al amor de Dios llamando
Porque estaba hablando Jesús de que Dios hace una fiesta para llamar al hombre, ¿sí? Perdido. Condición que tiene que saber el hombre, que el hombre está perdido, ¿sí? El Señor daba una parábola. La parábola es un ejemplo natural para sacar de ahí una verdad espiritual. Eso es una parábola, ¿no? Entonces, el Señor hablaba con ejemplos. Y así hincapié, ¿sí?, en esta cosa tremenda de este hombre que había hecho una fiesta y que ese padre de familia se estaba era Dios. Entonces, Dios tiene una alegría, como el padre del hijo pródigo para con nosotros, ¿sí?, que después de volver su hijo de la miseria, Él se alegra y hace fiesta por él, ¿sí? Y se ve que esta gente no lo tenían en cuenta a este padre de familia, no le importó, ¿no es cierto? Quizás, como mucha gente, no le importa el llamado y la invitación que Dios está dando un ejemplo de cómo Dios está invitando al ser humano a volverse a Él, para que salga de la miseria. Muchas veces el hombre no se da cuenta y vive una miseria porque no tiene valores, no lo tiene a Dios en primer lugar y por eso no tiene todo el tesoro que Dios pone en una persona para que esa persona sea diferente, ¿no es cierto? Y fíjense qué cosa, ¿no? El desprecio de estos ciertos invitados. Y vemos cómo causas que son comerciales, ¿sí? El primero, como puede ser el trabajo, el estudio, pueden hacer que nosotros se interponga entre Dios y nosotros y digamos, no, yo tengo trabajo incansablemente, no tengo ganas de ir, hoy hace calor, o me quedo en la playa y se me hizo tarde, cosas así, ¿no es cierto? Otra de las causas materiales, las posesiones, las casas, las empresas. Yo muchas veces, y tengo que confesar un pecado grande en mi casa, que el fin de semana me voy a poner a cortar el pasto porque está terrible. Y bueno, hubo alguien que lo cortó por mí, pero hacía tiempo que no lo hacíamos y por ahí uno deja cosas de lado porque no, tengo que hacer cosas, voy a aprovechar el fin de semana. Pero el fin de semana se acorta, porque siempre los fines de semana son cortos y no nos alcanza el tiempo. Entonces, vemos cómo hay cosas que por ahí pueden llegar a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y dejamos a Dios de lado. O como el último caso, era una causa social, que se había casado, ¿no? Y a veces una esposa, hijos o amigos hacen que también por ahí nosotros no nos demos cuenta y por querer conformar y poder querer agraciarse con ellos, uno tal vez deja de lado lo más importante, que es Dios, que eso es lo más importante. Fijémonos cómo en el versículo 21 dice, empieza a nombrarlo como padre de familia a este hombre, ¿no? Y dice que el padre se enojó. El padre se enojó. Pero en el caso de este padre que viene a ser Dios, Dios más que enojarse, se entristece. Se entristece y claro, a nadie le gusta que lo desprecien, ¿no? Y no hay cosa más fea que ser despreciado, ¿no es cierto? Cuando esta persona estaba haciendo algo tan grande, ¿no? Y en el caso de Dios, cuando Él está preparando algo tan maravilloso para nosotros que a veces no nos damos cuenta y que cuando estemos delante de su presencia, bueno, el impacto va a ser aún más todavía, ¿no? Y fíjense, bueno, entonces cómo este hombre, volviendo a la palabra, dice, bueno, los que tenían que venir no eran dignos. Igual la fiesta la voy a hacer, dice, porque las personas que yo había invitado me despreciaron. Entonces le dice, hay un nuevo llamado, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y ciegos. Estos son los destinatarios del Evangelio de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver en Lucas 4, 17, 18, ¿sí? Cuando Jesús se le da el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese. Y Lucas 7:22 también. A predicar el año agradable del Señor. Y Lucas 7:22. Y respondió Jesús y le dijo, haced saber a Juan, porque en ese momento Juan estaba en la cárcel, y él mandó a decirle a Jesús, a preguntar a Jesús si él era el que tenía que venir o tenían que esperar a otro. Fíjese la respuesta de Jesús. Dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Este gran invitador de fiesta es Jesucristo, ¿sí? Que ahora, sabiendo que el pueblo judío no lo aceptaba, fue rechazado y no aceptaron la invitación, el Señor se vuelve a esta clase, y podemos ver en la palabra cómo Él fue a cada ciego y lo levantó, hizo andar a los cojos, sanó leprosos, hizo oír a los sordos, resucitó muertos. Fíjense qué obra maravillosa, ¿no? Que habiendo sido despreciado, Dios va a buscar a esa persona. Y en ese grupo estábamos nosotros. En esa gente quizás donde la gente no da nada, y quizás por nosotros nadie daba nada. Sin embargo, Dios se acordó de nosotros para hacernos ir a su fiesta, ¿no es cierto? Dios es el más interesado de la fiesta. ¿Sí? No tenés que pagar nada para esta fiesta, porque ya todo lo pagó Cristo, ya todo lo pagó Él. ¿Sí? Dice, los que están ansiosos, fíjese, volvemos al tema de lo que hablamos al principio, ¿sí? De los estados de ánimo. Para los ansiosos, para los que viven en hostilidad, para los que están sumergidos en la tristeza, el Señor viene a ellos y a nosotros y nos saca de todas esas cosas, porque la obra de Jesús es completa, es perfecta. Llevará en algún caso algún tiempo, pero Dios la obra la hace completa, y tengamos fe que Dios va a hacer la obra en nosotros y en todos sus hijos, porque es el especialista en levantar, es el especialista en dar vida. Él es el especialista. Vieron que a veces, yo una vez lo he hablado, vamos a un médico, no, mira, andate al médico que es el especialista y vamos y pagamos lo que sea por ese especialista, porque es el mejor. Bueno, el mejor especialista para nuestra vida es Jesucristo. Cuando Él llega a nuestra vida y lo dejamos a Él obrar, ¿no es cierto? Y sigue, aún hay lugar. Fíjense ese detalle, aún hay lugar, sigue la palabra. Aún hay lugar. Entonces, es tan grande el amor de Dios que dice, no importa, andá a la plaza y empezá a buscar a todos. Dice, forzalos a entrar, dice, porque no quiero que mi casa quede vacía, que se llene mi casa. Ese es el deseo de Dios, que se llene la casa de Dios. Como se llena esta iglesia, se fue llenando, y es el propósito de Dios. Porque no quiere Dios que su casa quede vacía. Él quiere hacer una fiesta. No hay mejor fiesta, siempre las fiestas grandes son multitudinarias, son las más grandes. Bueno, Dios va a lo grande, Dios va a que todos estén en su fiesta. Amén. Hablando de esto, voy a contar un testimonio de mi niñez y tiene que ver con un cumpleaños. Fíjense cómo el Señor a mí me habló a través de algo que después de muchos años me da un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, Dios nos puede hablar ahora, pero puede tomar un ejemplo anterior a nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestra niñez, cuando no lo conocíamos, para enseñarnos algo. Porque su gracia es inmensa. Y tiene que ver un cumpleaños, yo siendo chico, bueno, un grupo de amigos, y yo tenía un amigo, un compañero de juego, ¿sí? Que siempre nos peleábamos. Bueno. Y bueno, y obviamente yo no era muy bueno en la pelea, me ganaba siempre, así que cobraba terriblemente. Y éramos chicos, obviamente, jugábamos a la pelota y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasaba? El chico este tenía problemas, bueno, no tenía padres, lo habían creado los abuelos, y bueno, y era un poco el rebelde del grupo, ¿no es cierto? Y era bravo, pero bueno,
jugábamos, esto que tenemos los chicos, ¿no? Nos juntamos a jugar la pelota y jugábamos igual y él jugaba con nosotros. ¿Y qué pasó? Para la fecha de mi cumpleaños, días antes, nos peleamos. Y claro, yo invité a todos mis amigos y a él no lo invité. Y esto me cuesta, pero voy a como pedirle a Dios que me ayude, ¿no? Entonces, mientras yo estaba reunido con mis amigos y ahí en mi casa tomando así, los cumpleaños antes eran en la casa, no eran en un salón, ¿no es cierto? Entonces, en mi casa éramos 10 chicos, no sé, 8 chicos, así, 10, y él no estaba. Y él sabía que era mi cumpleaños. Y se había sentado, digamos, en la vereda del frente, a unas cuadras, cosa que miraba la fiesta. Y sufría por no estar con nosotros. Sufría. Y yo, claro, había dicho, no lo voy a invitar. Entonces, en un momento, me llama mi mamá y no sé por qué, fui a la cocina y estaba a la ventana y justo mi mamá y yo lo miramos, que estaba lejos y nos miraba él. Y no estaba solo, además estaba solo. Entonces me dice mi mamá, fíjate, allá está, Polo se llamaba este chico, Polo. Y yo miré ahí y todo el odio que yo tenía en ese momento se me fue. Se me fue. Tuve una lástima, me dio una lástima. Entonces se dio cuenta, mamá, y mirá, allá está Polo, dice. Digo, ¿qué hacemos? Dice. Y mamá me dice, andá y tráelo. Andá y buscalo. Entonces yo fui a buscarlo a él. Y se alegró de una manera impresionante, porque digo, vení, Polo, venía a mi cumpleaños. Les puedo asegurar que fue el que más se divirtió de todos en mi cumpleaños. Les puedo asegurar. Y bueno, quizás con Dios pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con nosotros. No nos damos cuenta que estamos alejados, peleados con Dios. Y Él, con su gran misericordia, nos llama. Y cuando vamos y nos vamos a esa fiesta donde está Él, nos gozamos de alegría. Porque lo más importante es poder estar sentado a la mesa. Y eso es lo que Dios piensa de nosotros. Si hemos estado, por ahí mucha gente dice, no, yo no puedo estar delante de Dios. Sin embargo, al contrario, Dios es el que más llama. Porque Él necesita realmente, esa persona que necesita estar más con Dios. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor tiene paciencia todavía, porque tiene su plan de salvación. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está la gran misericordia de Dios y el gran amor de Dios, ¿no es cierto? A veces uno piensa, bueno, esta persona le he hablado de Dios y ¿qué sabes? Lo que yo te esperé a vos y te tuve que esperar lo que sea necesario. Entonces, ¿quién sos vos? Yo muchas veces hablo de Dios y yo pienso que Dios me dice esto, ¿quién sos vos para decir Él no? Si eso lo decido yo, eso lo decido yo. Dios decide quién. Y uno no puede, quizás Dios va a tratar con esa persona para que esa persona vuelva, para que esa persona reconozca a este Dios grande, ¿no es cierto? Y Dios tiene su tiempo. Y hablando de cenas, no sé cómo vamos con el tiempo, porque a veces me pierdo con el tiempo y no quiero que se aburran. Hay una cena, esa fue una gran cena, y hay otra cena en la palabra. Una cena que empezó con 12 personas nada más. Y ya sabemos cuál es esta cena, la de Jesús y sus discípulos, ¿sí? Una cena especial, que después vamos a compartir hoy, ¿no? Y vamos a leer la primera frase de Lucas 22:15. Cuando el Señor ya sabía que iba a dar su vida por nosotros, tiene una última cena con sus discípulos, que es la cena de la Pascua judía, donde Él iba a reemplazar a ese cordero que
se inmolaban el pueblo judío para el perdón de los pecados, Él mismo iba a ser el nuevo Cordero. Por eso Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo, cuando se sentó con ellos, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjate el segundo versículo, el 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Sí? Y antes de ir a la cruz, Jesús celebra su entrega. ¿Sí? Hace una cena y en esa cena invita a sus discípulos y también nos invita a nosotros. En esos discípulos también estamos nosotros, somos los discípulos actuales. Esa fiesta tan especial donde no sé si había que celebrar algo, porque en realidad lo que se iba a dar es una fiesta previa a la muerte. Y Jesús es como, esto lo digo yo, no está en la palabra, dice, es como si celebrara su entrega en esa cena, su cuerpo y su sangre. Y va a crear un nuevo pacto de unión entre Dios y los hombres. Jesús entrega y los discípulos reciben. ¿Sí? Dios entrega a nosotros y nosotros recibimos eso. ¿Sí? Vamos a leer Juan 6, 54, 55 y 56. Si lo tenemos ahí. San Juan, capítulo 6, versículo 5. Porque, ahí está, dice. ¿Por qué sigue esto? Dice, no lo tenés todavía. San Juan, capítulo 54. Acá, dice, fíjese lo que el que invitaba, que iba a ofrecer su cuerpo, su vida. Esto no iba a ser solamente, aparte de la comida, había algo más importante en esa comida. Su propio cuerpo. Y dice, en otra parte dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El pastor nos habló de perseverar y permanecer. Y este detalle es tan importante para nosotros como cristianos. El tema de celebrar la Santa Cena como vamos a celebrar hoy. ¿Sí? Cuando Él dice, tomad y comed, este es mi cuerpo, parte el pan, haciendo referencia a que su cuerpo iba a ser partido. Y después toma la copa y da de beber a todos, diciendo que era su sangre, ¿sí? Del nuevo pacto, para la remisión de pecados, para que tus pecados sean perdonados. Y vamos a ver esos beneficios que hablan de que Cristo murió por nosotros. En primer lugar, Cristo muere por nosotros. El segundo, nosotros recibimos a Cristo, porque Él dice que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Ahí es donde lo recibimos. El tercer punto, que nos alimenta espiritualmente. ¿Sí? Y en el cuarto, que pertenecemos a la familia cristiana. Ahí cuando pertenecemos. El Señor nos hace pertenecer cuando compartimos. El Señor nos hace, si podemos en cierta manera hablar de Dios, es un Dios de amor para compartir. Eso es lo que es nuestro el Señor. No un Dios para algunos o para pocos. Es un Dios para todos, para que compartamos, ¿no es cierto? El único requisito para participar, aceptarlo a Jesús y arrepentirse. El arrepentimiento, la llave que abre y que hace que Jesús entre en nuestra vida cuando nos arrepentimos, ¿no es cierto? Por eso Dios hace un nuevo pacto con nosotros, un nuevo acuerdo, un acuerdo de unión entre Dios y los hombres. La solución de Dios al problema humano, que es el pecado. Algo que no hay religión que lo pueda solucionar, sino este Cristo de poder, que dio su vida por vos y por mí. ¿Para qué? Para que el pecado sea cortado. Un pacto que nadie puede romper, porque lo hace Dios. Pero es un pacto, pero no confundamos con contrato. La otra vez hablamos en la reunión de matrimonio el tema de pacto y contrato. Porque
un pacto va más allá. Un contrato puede uno, entre dos partes, cuando se celebran, romperlo y decir, bueno, esto no va más. ¿Sí? Pero no es un contrato que con Dios, bueno, no voy más. No, ya me cansé. No, ya no siento lo mismo de Dios, ya no. No, no tengo tiempo, ya no me llama congregarme. No, uno hace un pacto con Dios. Esto es muy serio y muy delicado. Por eso, entre todas las cosas, si no reconocemos lo que esto significa para nosotros, estamos muy lejos de Dios. El reconocer este pacto que Dios hizo con nosotros. Dios es fiel en mantenerlo. Y nosotros hasta el final de la vida. El tema es que nosotros querramos romper este pacto. Dios lo mantiene siempre. Por eso Dios nos pide que no lo rompamos, que sigamos hasta el final, ¿no es cierto? Y para terminar, en Mateo 26, 17, 18. Esto me llamó la atención y me vino después, cuando estaba con la palabra. Y fíjense qué detalle, ¿no? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y estas son las cosas maravillosas que tiene Dios, Jesús, ¿no? Que Jesús tiene todo preparado. Primero lo que te quiero decir es algo, Jesús ya tiene todo preparado para tu vida, lo que no te imaginás. Y acá el Señor no hacía falta, y era Él, ¿no? Y quizás estaba con tantas cosas, sin embargo, Él había preparado algo que los discípulos no sabían. Él ya tenía preparada la cena, la gran cena que iba a tener con sus discípulos. Ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, fíjese esta palabra, y es esta palabra que nos dice a nosotros hoy. El Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y eso es lo que hoy quiere decirnos Dios. En tu casa, en tu vida, voy a celebrar la Pascua. Voy a celebrar este pacto de unión. ¿Sí? Con todos mis discípulos. Pero qué importante es entender esto, que Dios nos pide que en nuestra casa entrar, como entró en la casa de ese hombre, ¿no? En nuestra vida entrar. Eso es lo que está esperando el Señor. Que nosotros le demos más lugar. Todo el lugar es para Dios. Y entonces podemos ver en el inicio que este hombre, el primer hombre hizo una gran cena, ¿sí? Pero ahora dice, y es al revés, Jesús nos dice que en nuestra casa, en tu casa, celebraré esta fiesta contigo. Y eso es lo que Dios nos pide ahora, ¿no es cierto? Que tengamos en cuenta que esta fiesta es única y es la fiesta permanente, donde no hay una fiesta que se cae, porque hay un inicio, como dijimos, y empieza y después nos vamos, llevamos las mesas, sacamos los globos, ¿no es cierto? No. Esta fiesta es permanente y esta fiesta la vamos a vivir allá con Él en el cielo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que tengas buen ánimo y tengas esa alegría eterna que te lleva a la felicidad, porque la felicidad está en Cristo. Entonces resta que confirmes la invitación. Por eso, confirma la invitación con el Señor. Confirmemos la invitación. No hagamos como algunos que de a poco se fueron yendo y no lo tuvieron en cuenta a este Señor tan grande que estaba abriendo su corazón, abriendo su casa, para que todos estemos juntos y vivamos felices realmente. Y por último, no te olvides de invitar a otros a la fiesta. No te olvides de invitar a otros. Porque esta fiesta Dios te invita a vos, me invita a mí, para que la podamos compartir e invitar a otros. Y podamos salir a invitar a otros a que vengan a esta fiesta. Porque de esto depende la felicidad humana. De encontrarse con Dios y vivir en su amor y estar en su casa para siempre, gozándonos. Que el Señor nos ayude y podamos compartir ahora, sigamos compartiendo su palabra y pasemos a esta cena permanente. Y qué bueno que estemos hoy aquí
Dice, porque en gran manera, dijo el Señor, he deseado estar en ese momento y hoy con nosotros. En gran manera Él está, y cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, Él está con nosotros gozándonos. Y qué importante, ¿no? Porque Él dice que Él le asistió en ese momento a los discípulos, hasta le lavó los pies. Y dice que no beberé más del vino hasta que la veamos allá arriba. O sea, Jesús está privando de tomar ese vino porque nos está esperando a nosotros, para que cuando lleguemos allá podamos gozarnos en esa fiesta maravillosa, donde ya nada nos va a importar. Por eso el Señor dice, secará toda lágrima de nuestra vida y ya las cosas pasadas quedarán en el olvido. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos. Gracias porque un día llegaste a nuestra vida a invitarnos a tu fiesta, la fiesta más maravillosa, donde vos pusiste lo más grande, a tu Hijo amado, donde Él puso todo lo que tenía, su cuerpo y su sangre, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Al final, Señor, tú nos homenajeaste a nosotros en tu cena, porque lo hiciste todo por amor a nosotros, para que nosotros podamos estar contigo una eternidad. Por eso te agradecemos que como cuerpo, como iglesia unida, Señor, podamos hoy compartir tu Santa Cena, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y te gozas el estar con nosotros, Señor, en amor, en armonía, los unos con los otros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, quede en el corazón y en la mente, en la memoria de cada uno, para que se acuerden la fiesta tan grande que tú hiciste por nosotros, que diste tu vida en la cruz, Señor, para que nosotros tengamos vida, para que tengamos felicidad, para estar de buen ánimo. Gracias por tu alegría, la alegría que solamente viene de ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, gracias, gracias. En esta época, veo cuando hay alguna injusticia, sea la que sea, uno dice, todos somos, y la persona que es. Me acuerdo ahora, todos somos cabeza, ¿no? Cuando fue el crimen de este reportero, todos somos tal persona cuando hay una injusticia. Y yo estaba ahí, digo, todos somos Polo. Todos somos Polo. No por una injusticia, sino por una justicia. Todos somos Polo. Todos tendríamos que estar viendo la fiesta de la vereda del frente. Porque mereceríamos y merecemos estar en la vereda de enfrente, pero Él nos llamó con amor, con su misericordia en la cruz. Cuanto más pecadores, más disfrutamos la fiesta, porque sabemos que es pura gracia. ¿O no?